Para ir a la Isla de los Muertos tenemos que ir al embarcadero, que está un poco más allá. De acá veo el cementerio de aquí de Isla de los Muertos. Miren para allá, están escondidos entre medio de la naturaleza. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. Hace algunos años atrás recuerdo haber visto en alguna página un lugar bastante particular aquí, muy aislado al sur de Chile. Me refiero a unas cruces entre medio de la naturaleza en una isla lejana que estaba prácticamente en un lugar recógnito entre medio de los canales del sur patagónico. Y sí, mi impresión fue máxima al saber el nombre de esta misteriosa isla. Su nombre fue la Isla de los Muertos y bueno, el día de hoy he llegado hasta este punto. Me encuentro aquí en los canales del sur patagónico de Chile, en la región de Aysén, para ir en busca de Isla de los Muertos. Así que bueno, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Para llegar a esta misteriosa isla llamada la Isla de la Muerte, tuve que llegar a un poblado el cual se llama Caleta Tortel, un lugar realmente hermoso que es el que tengo a mis espaldas, no sé si lo alcanzan a ver. Una localidad de un poco más de 500 personas aproximadamente, que se encuentra aquí en la región de Aysén. Pero bueno, yo sé que quizás leyeron el título La Isla de la Muerte, para allá vamos a ir. Es necesario llegar a este punto para poder tomar una embarcación, la cual nos llevará por 30 minutos de navegación hasta la Isla de los Muertos. Yo sé que han escuchado la Isla de los Muertos, pero primero y antes de ir para allá, debo contarles la historia para que sepan a qué me refiero con la Isla de los Muertos. Para ir a la Isla de los Muertos tenemos que ir al embarcadero, que está un poco más allá. Ahora nos dirigimos para allá, pero buscaré un lugar preciso para poder contarles la historia y que entren en contexto y sepan el lugar al cual vamos. Que no se queden solamente con el nombre, sino que sepan el valor que tiene esta isla en la cual iremos en estos momentos. Para que tomen un poco en cuenta también el lugar en el que estamos, es un lugar el cual se puede caminar solo a través de pasarelas. O sea, todo el poblado que está allá se maneja por pasarelas, no existen las calles ni nada. Toda la gente que quiera andar por aquí pisa pasarelas para no pisar la vegetación endémica del lugar. También para que se ubiquen un poco del lugar tan extremo en el que estamos prácticamente a 9 o 12 horas de Puerto Aysén. Imagínense, Aysén ya es austral, e imagínense el lugar en el que estamos 9 horas más abajo en el mapa. Miren, para allá se ven los canales, los fiordos, muchos glaciares. Es de verdad hermoso estar aquí, pero lo que nos aqueja el día de hoy es la Isla de los Muertos. Pero quería entrarlo un poco en contexto del lugar en el que estamos, al fin del mundo literalmente. Alrededor de 1905, unos 200 trabajadores, casi todos de Talcahué, allá en Chiloé, fueron reclutados por la compañía explotadora del Báquer. La idea de ellos era realizar faenas de madera y también abrir caminos en esta inhóspita localidad aquí en la región de Aysén. La idea era que permanecieran unos 6 meses en el sector de Bajo Pisagua y que luego de los trabajos ellos les retornarían a sus casas allá en Chiloé. Hasta allí todo perfecto, pero lamentablemente pasaron los 6 meses y el barco que los recogería nunca llegó. Ellos se quedaron ahí esperando a que llegase. Obviamente hay que sumarle el frío que existe en este lugar, la falta de alimentos, la nieve, el mal tiempo, todo en realidad. Luchaban contra su vida con todo en su contra. Con hambruna y crisis sanitaria era realmente muy difícil que ellos sobrevivieran en este lugar tan inhóspito aquí en el fin del mundo. El 7 de junio de 1906 fue la muerte del primer trabajador. Para sepultarlo, sus compañeros que estaban en Bajo Pisagua decidieron elegir la isla, que la verdad está un poco lejos de donde ellos estaban, para sepultarlo y darle digna sepultura. Posteriormente elegirían esta isla como un punto para sepultar a todos sus compañeros. Ya a fines de septiembre prácticamente fallecía el último trabajador que era enterrado en la isla, la cual sería conocida posteriormente como la Isla de los Muertos. Curiosamente, solo los trabajadores murieron y los capataces lograron irse posteriormente. Si me preguntan el motivo exacto de la muerte de estos trabajadores, nadie sabe una fuente oficial, pero sí existen varias hipótesis. Algunos dicen que fueron muertes causadas por la epidemia de escorbuto, la cual era una enfermedad nutricional. Otros dicen que fue probablemente por un envenenamiento intencional, el cual consistía en el consumo de harina contaminada con arsénico. Y por último también está la hipótesis de la muerte intencional, a manos de la propia compañía para no cancelar los sueldos de estos trabajadores. Bueno, son 3 hipótesis totalmente diferentes, pero son las que están en el papel en estos momentos y probablemente una de esas fue.
algo claro le da un aspecto aún más intrigante y llamativo a la Isla de los Muertos. Es más, en 1998, cuando los científicos intentaron exhumar los cuerpos, se encontraron con que no habían osamentas, o sea, producto de la acidez del suelo y de la humedad que tanto afecta a esta localidad en el fin del mundo prácticamente. Entonces, la Isla de los Muertos aún no se sabe por qué fueron muertos los muertos que están en esa isla. Como les dije en delante, ahora nos dirigimos a embarcar para ir a la isla, que el 2001 fue otorgada Monumento Nacional. Quizás piensen que esta isla está totalmente abandonada, pero 3.500 personas la visitan al año. Allá viene una lanchita, quizás sea la lanchita de nosotros, se viene acercando, así que bueno, vamos a ir al muelle a ver si es la de nosotros o no. El día de hoy nos acompaña también el papá de Klaus. Estamos listos ya, chicos, para embarcarnos e ir a la isla. Aquí les dejo su Instagram, también tiene Instagram, sus historias mientras vamos viajando. Y bueno, ya llegó nuestra embarcación, vamos para allá. Y bueno amigos, ya vamos camino a la Isla de los Muertos. La verdad es que vamos a máxima velocidad, a todo lo que dan esos motorcitos. Pero bueno, no sé si se escuchará bien porque corre bastante viento. Se supone que es una navegación aproximadamente de 30 minutos por aquí por los canales, aquí en Caleta Tortel. Así que nada, vamos para allá para que conozcan in situ dónde pasó esta historia que les acabo de contar. Y obviamente, como me gusta a mí, estar en el lugar exacto en donde pasaron los hechos. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Hemos llegado a la Isla de los Muertos. Como se pueden dar cuenta, esta es la Isla de los Muertos. Es una pasarela por donde pasa la gente para poder ir para allá. Hemos llegado luego de un viaje aproximado de 30 minutos. Como me logro dar cuenta, al igual que Tortel, también tiene un sistema de pasarelas para no pisar el suelo, digamos, la vegetación endómita del lugar. Pero bueno, vamos para allá. Miren qué hermoso se ve hacia allá los cerros y el río Báquer por acá, que luego se junta por allá con el océano Pacífico. Y para allá es como que si estuviésemos en Jurassic Park o en la película de King Kong. De verdad son montañas gigantescas y aquí vegetación totalmente como virgen, casi sin tocar. El día de hoy así está. Bienvenidos a la Isla de los Muertos. Está bien bonito, está todo bien explicado. Ahí existe la historia. Por acá es como un paradero y ahí tiene otro letrero más. Todo bastante bonito, la verdad. El caballero que vino con nosotros nos explicaba que hicieron todo esto muy bonito, pero lamentablemente hay que atracar allá. ¿Por qué? Porque aquí se forma como un remolino y se ve claramente ahí, y son todos los sedimentos que se han formado producto del río que va hacia abajo, que se acumularon ahí, y la lancha ya podría quedar hasta varada porque está bastante bajo ese lugar ahora. La isla en sí, amigos, está todo con una pasarela, como lo pueden ver hacia allá. Es una pasarela eterna. Da la vuelta por el cementerio de los muertos, o sea, por el cementerio de esta isla, y luego se devuelve hasta acá. Es como un círculo el cual vamos a caminar en estos momentos. Aquí hay una hojita, o sea, una foto en la cual se ve, ahí está Puerto Bajo Pisagua, donde yo les dije que trabajaban los trabajadores, obviamente, y aquí está la Isla de los Muertos. Este es el cementerio y nosotros estamos aquí en este momento, y aquí está ubicado el cementerio. O sea, para venir desde allá hacia acá es bastante sacrificio, y eso lo resalto bastante, amigos, porque que se peguen un pique así por enterrar a sus compañeros en un lugar con dignidad es de admirar. Y bueno, ellos hicieron eso por sus compañeros y los vinieron a enterrar a este lugar. Miren, ahora estamos caminando por una pasarela de puro ciprés. O sea, esta pasarela me dicen que lo pusieron en el año 2001. Ha aguantado caleta. Imagínense las subidas del río que pasa por acá, la cantidad de lluvia. Aquí llueve bastante, es mucha la lluvia que hay en este lugar, pero aún así aguanta bastante bien. Por eso es que estos trabajadores trabajaban y buscaban el ciprés, porque vean lo bueno que es. No sé si alcanzan a ver el estado que tiene la madera. Se ve bastante buena. Ha aguantado tanto, se ve un poquito fea, pero es porque tiene del 2001 ya 22 años aguantando lluvias, aguantando nieve, aguantando hielo, y aquí está, firme y fuerte.
Este es el ciprés, tenemos ese árbol grande y ese más flaquito. La verdad es que es prácticamente como la madera perfecta. Se dice que crece 1 a 3 milímetros al año, o sea, es muy poquito lo que crece durante un año. Y lo más increíble de esto es que tiene un tipo de aceite el cual lo hace un poco impermeable y bueno, puede durar bastante tiempo en el agua, y es por eso que se ocupaba tanto el ciprés, el que tenemos aquí, este arbolito. Ahora, hoy en día está protegido por CONAF, está bastante protegido y bueno, ya era hora porque lo habían sacado de todas partes, se estaba prácticamente extinguiendo. Es tan importante en todo Tortel este árbol como también aquí en la Isla de los Muertos. Es por esto que las personas vinieron a trabajar a este lugar explotando el ciprés, este árbol que tengo a mis espaldas. Miren amigos, este árbol se llama luma y aunque no lo crean, luma es el árbol completo y de ese tronco sacaban antes la luma que ocupan los carabineros acá en Chile. Es un árbol bastante duro, una madera bastante gruesa y que no se quiebra con facilidad. Es por eso que de acá sacaron los palos que tenían los carabineros y por eso se les llamó la luma de los carabineros. Ya ingresamos al bosque aquí en la Isla de los Muertos y vamos a ir donde están las cruces de estos muertos que les conté. Se dice que los chilotes acá en la Isla de los Muertos hubieran fallecido hay 3 teorías. Una de ellas es la teoría oficial, que sería que fallecieron de escorbuto. La segunda sería que los envenenaron para no pagarles los sueldos. Y la tercera, última, que es la más popularizada, sería que los abandonaron, porque la empresa entró en quiebra y no tenía más plata. Entonces simplemente los abandonaron acá en esa zona tan aislada. El monumento que tenemos acá atrás lo hicieron en honor a las personas que aquí fallecieron. Colocaron un hacha, que era el arma que ellos utilizaban para cortar el ciprés, y también un remo, que era por lo cual ellos navegaban por este río llevando los cipreses. Si se dan cuenta, aquí dice julio, fallecieron todas esas personas. Luego más abajo sale agosto y fallecieron todas esas personas. Y así mes a mes, como fue para allá. Misteriosamente en mayo debía venir el buque para buscarlos, pero nunca llegó. Se dice que por una falla en el motor. Pero bueno, si hubiese sido así, igual hubiesen podido ocupar otro buque. Pero bueno, aquí quedaron totalmente abandonados y como se pueden dar cuenta, en julio comenzaron a fallecer por lo que veo ahí, y fue por lo que también los nombres que lograron encontrar que estaban anotados en las cruces. Y les muestro las cruces porque de acá veo el cementerio de aquí de Isla de los Muertos. Wow, miren, aquí hemos llegado. Se pueden dar cuenta hasta que ese tiene como una rejita, al igual que los cementerios de allá de las salitreras. Si lo pensamos, las salitreras en 1906 estaban en plena auge, era una época en la cual sí existían salitreras y los enterraban de la misma manera. O sea, la persona que está enterrada allí es de la misma época de la salitrera y por eso se asemejan tanto las cruces y también las tumbas en general. Miren para allá, están escondidos entre medio de la naturaleza. Es realmente un cementerio impresionante y que está lleno de musgo. Pueden ver las cruces ahí con musgo, pero wow, se siente la paz en este lugar. Es un cementerio totalmente impresionante. Y allí, ese que tiene esta rejita, se pueden dar cuenta que arriba está con musgo, las cruces están bastante antiguas y están escondidos aquí entre medio de la naturaleza. Aquí, como se pueden dar cuenta, está ahí el cementerio, pero bueno, aquí hicieron lo que yo siempre he pedido que hagan o que ojalá quisieran en algún otro lugar, que es cuidar algo. De más hubiesen podido decir, son puras cruces abandonadas, están llenas de musgo, antiguas, de 1906, que están allá botadas en una isla lejana a Tortel. Podrían haber dicho eso, pero no. Han hecho monumentos, han hecho pasarelas, de verdad que se aplaude al que hizo esto. No sé si fue la municipalidad de Tortel, no sé quién habrá sido en realidad, pero increíble, de verdad. Esto debería copiarse y replicarse en el norte, con las salitreras y con todos los lugares. Tortel en general es un ejemplo en todo, creo.
Bueno, un cementerio muy bonito y por las cruces y la madera que está hecho de las cruces, todo eso, muy bonito. Se nota la tranquilidad, es realmente hermoso. Miren, aquí hoy en día encontramos hasta estos letreros, los cuales dicen Monumento Histórico, Isla de los Muertos, y wow, hay un bicho ahí, casi lo toco. Y por acá hay otro más, que también cuenta toda la historia, la puesta en valor del sitio, en su publicación en 1906. También me acabo de enterar que hay algunas personas que lograron salir de esta isla, lograron hacer una balsa de ciprés y salir a mar abierto, o sea, al Océano Pacífico. Y ahí justamente un barco que venía desde Chiloé lo logró encontrar y se vino con dirección hacia acá, logró rescatar a algunos que aún sobrevivían y se devolvió con destino a Chiloé. En el camino obviamente algunos murieron ya que estaban bastante en malas condiciones, pero aún así se lograron salvar algunos. Como decía el papá de Klaus, efectivamente, la Isla de los Muertos es un lugar con bastante paz y que daría gusto estar aquí quizás porque sentir los pajaritos, el sonido del río, es una paz absoluta. Miren, el principio del tronco del árbol está lleno de musgos. Imagínense una isla completa con puros árboles así, bastante tétrico, ¿no lo creen? Miren para allá, todo para allá, puros árboles llenos de musgo, al igual que las cruces. Tienen que ponerse en el caso también que aquí neva, llueve, graniza, hay hielo, llueve a cada rato, de verdad, hasta los mismos árboles se terminan pudriendo. De esta manera ya me despido de la Isla de los Muertos, una isla bastante llamativa, interesante y con una gran historia que quizás muchos chilenos desconocemos, pero es parte de nuestra historia, es parte de Chile que también debemos reconocer, aunque esté aquí en medio de la nada, porque de verdad que estamos en medio de la nada, merece el respeto correspondiente de todo Chile y también que nosotros sepamos esta historia. Le doy las gracias al papá de Klaus que está atrás de la cámara, que me acompañó el día de hoy. Les dejo aquí su Instagram. Les pido, si les gusta mi contenido, que se suscriban. Es totalmente gratis. Y le doy las gracias a los que están en el botón unirse y también a los que me siguen en Patreon. Porque gracias a ellos estoy en lugares tan australes, tan al fin del mundo como en el que me encuentro el día de hoy. No olviden darle me gusta. Les dejo mi Instagram, mi Facebook. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.